Bueno, recientemente hicimos un programa que está causando mucho revuelo, que trata de cómo las sectas han copado distintos aspectos de nuestro gobierno y esta situación no se dio de una forma natural, sino que ha sido forzada por intereses económicos, intereses financieros, políticos o quién sabe de qué bastardos intereses. Pero lo que sí estamos seguros nosotros es que está muy enrarecido el panorama político de la nación y lamentablemente no existe una oposición que pueda organizarse ni articularse como tal. Sin embargo, dentro del ente gubernamental se están reacomodando muchísimas piezas que realmente no sirven a una bandera y a un color, sino al interés y a quien esté sentado ahí. Cosas como el Partido Verde, que hizo alianza con el PRI, ha hecho alianzas con el PAN y ahorita está de la mano con el pinche PG, como diferentes otros partidos que son muy acomodaticios. Y entre todos ellos nos encontramos una figura como Mario Delgado. Pero no voy a hablar más. Voy a plantear aquí a mis amigos, los voy a presentar. Primeramente, quien va a dirigir este programa es mi querido Isaac Tame, conocido como Istarri. ¿Cómo estás, hermano? Hola, general. Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Buenas tardes a todos. Muy bien, y sin duda uno de los más importantes empresarios de todo el mundo, señor Don Carlitos Slim. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues bien y de buenas, vamos bien y podemos ir mejor, estimado general. Gracias, buenas tardes a todos. Soy magnifique. Y sin duda el representante de los tacos árabes en el mundo, la gloria de Puebla, de la asesina de Yecapixtla para acá, mi querido Elías. ¿Cómo estás? General, muy buenas tardes. Nada más que la asesina famosa de aquí es la de Izúcar, de Matamoros y de Atlixco, Puebla. Tienes toda la razón. Y la verdad, qué maravilla de comida. La gente pensará que en Puebla comen mole poblano las personas, pero no. Es uno de los lugares donde se puede comer diferente todos los días, maravilla tras maravilla. Y de ahí salieron los chiles en nogada y 20,000 cosas más, ¿no? Hasta los tacos de chapulín dicen que se inventaron en Puebla. Entonces, pues qué tortas de chalupa. Muy bien. Bueno, querido Isaac, por favor, ya que nos presentamos todos, te dejo que hagas la introducción y vayas repartiendo las cartas. Sí, general, muchas gracias. Fíjense que la relación entre las sectas y la política no es algo nuevo. Si nosotros escarbamos un poco en la historia, con solo que nos pongamos a buscar un poco de información, podemos encontrar, por ejemplo, que desde la época de la Revolución Francesa, casos como, por ejemplo, los jacobinos tenían detrás o junto a ellos, como se quiera ver, una secta religiosa que estaba como conduciendo las cosas. Desde esa época hasta nuestros días se dan casos como esos. Y nosotros vamos a hablar en esta ocasión de un caso que se dio en Estados Unidos, surgió en Estados Unidos, pero después contaminó a México, esta secta religiosa. Y esta secta religiosa, como estábamos diciendo, estaba muy vinculada con poderes políticos. Hay sectas religiosas que tienen esa característica de buscar cómo coludirse con el poder político. En este episodio, en este capítulo, vamos a hablar de Keith Raniere y una secta, porque les obligaban a hacer votos como votos religiosos, que le llamaron NXIVM. Bueno, se origina en Albany, Nueva York, en 1998. Y ellos lo plantean como cursos de autoayuda, como cursos de superación personal, con la excepción de que por cada curso, de que por cada conversación que tú tienes, con cada plática que tú tomas, tienes que pagar en promedio $1,000 por un curso
de 1 o 2 días. Y bueno, pues el equivalente a $1,000 sería 20,000 pesos por un curso de un día, por unas conferencias, por unas pláticas. El asunto es que era una especie de filtro para ir identificando, para ir viendo quiénes eran los más solventes. Posteriormente, ya que tenían a un grupo de mucha solvencia, actores, deportistas, políticos en los Estados Unidos, empezaron ya a operar como una empresa transnacional. Ahí es donde se ponen en contacto con Emiliano Salinas Ocelli, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, y con uno de sus socios, una persona muy oscuro en the underworld, en la deep web, que se llama Alejandro Betancourt Ledesma. Y bueno, ellos abren una especie de franquicia de Nexium. Era una franquicia de negocios en México. Y con la misma estrategia de ir reclutando, con esta sensación de pertenecer a algo y de ir reclutando seguidores, bueno, empezaron a agruparse, empezaron a asociar a la élite de los hijos de los empresarios y políticos, no nada más de Nuevo León, no nada más de Monterrey, sino de Guadalajara y del resto del país, y también con unas cuotas que, bueno, para llegar a un curso, para llegar a un segundo o tercer grado o escalón en la jerarquía hasta ahorita, empresa de superación personal, ya veremos más adelante, bueno, pues había personas que gastaban entre 500,000 pesos y $1,000,000 en menos de un año. Gracias, Elías. Don Carlitos, por favor, si quisiera comentar algo. Yo tengo varios comentarios hasta ahorita, pero don Carlitos, por favor. Sí, gracias. Como decías en un principio, evidentemente las sectas tienden a querer dominar o a complementarse con el poder político. Ya vimos en el capítulo anterior el caso de la Luz del Mundo, pues copando algunos cargos políticos, principalmente en el estado de Jalisco y a nivel nacional. Y este es el caso de esta sexta, Nexium, donde podemos observar claramente la intromisión con grandes estrellas de la política del país. En alguna ocasión yo escribí varios artículos donde Mario Delgado pues intentaba desligarse de haber formado parte de esta secta. Dice que lo invitaron y no sabía de qué se trataba, pero pues hay múltiples testimonios que hablan de su pertenencia a esta secta, y me queda claro la perversión, sobre todo la perversión de los valores de los políticos que dicen que tienen ética y que tienen moral y que van a cambiar al mundo, que el cambio va a ser diferente. Y bueno, pues lo único diferente quizá sea el nombre de partido, porque estamos viendo la misma perversión sexual y los abusos por parte de la clase política actual de Morena. Es lo que puedo comentar hasta el momento. Gracias. Gracias, don Carlitos. Elías, quisiera yo comentar algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que gente con muchísimo dinero caiga en las redes de un fraude tan evidente como una secta que les ofrece como un esquema como si fuera una empresa de multinivel? Les ofrece que si ellos llevan más personajes a esta secta, ellos van a ir subiendo de nivel. ¿Cómo es posible que una persona con tanto dinero, con tanto poder económico y político, caiga en ese tipo de redes? A mí me parece algo inverosímil. ¿Cómo es posible que el hijo de un presidente, por ejemplo, pero es solo un caso, caiga en ese tipo de redes? Es sorprendente. Primero, después de este tema, ya que tenían a los súper ricos, los tenían aleccionados, después venía la sumisión.
por eso el documental que tú me recomendaste, el de HCBO de Bao, el voto, pero es un voto no de votar en una elección, el voto como votos de castidad, obediencia y demás, como si fuera una religión. Como voto religioso, ajá. Como voto religioso, claro. Entonces el voto, ellos hincados hacían un voto de devoción, de sumisión y de obediencia a Keith Raniere. Ahí es donde marcaban a las mujeres. El escándalo sexual en este tema exclusivo de NXIVM es lo segundo, es lo secundario. Lo principal es todo el dinero que manejaron en efectivo, cientos de millones. ¿Cómo se da a conocer este asunto? Respondiendo a la pregunta que tú me hacías, ¿no? Una hija de una actriz muy famosa relacionado con la realeza europea, India Oxenberg, en Estados Unidos, en Albany, ella es la que su mamá, la actriz, se da cuenta que, una actriz en Hollywood, se da cuenta que su hija pues ya está más allá de la congruencia, de la normalidad, y ella es la que da a conocer cómo reaccionaban y las actitudes que tenían de sumisión en NXIVM. Ella lo da a conocer a la prensa, lo da a conocer a los jueces, y bueno, ella es la que da a conocer todo este tema. Y te preguntarás, es espantoso oír las declaraciones de esta India Oxenberg. Ella tuvo un hijo de Keith Raniere y decía que ella era lo que quería para su hija y que quería para ella, y que estaría dispuesta a que después su hija también tuviera un hijo de Keith Raniere. Era verdaderamente espantoso el nivel de sumisión. Pero una vez la trama, Carlitos puede también continuar en este tema, porque la trama principal no es el tema de NXIVM, la trama principal no son los millones, sino la trama principal, ¿cuál era? Dentro de, tenemos que pensar, que tenemos que intentar pensar como estas mentes, ponernos en ese lugar, ser empáticos, cuando ya todo lo demás, cuando ya nada es suficiente. Y bueno, ellos lo que intentaron, porque lo intentaron con todas estas personas poderosas, políticas, política y económicamente muy ricas, era postular a Emiliano Salinas Ocelli como candidato a presidente de la República. Contaban en esta secta con la hija de Junco, de los dueños del periódico Reforma. Entonces también tenían poder político, poder en medios y todos los millones de dólares que representaba Keith Raniere en Estados Unidos y en México, con las fortunas de los millonarios, y entre juego y broma, vamos a adueñarnos de un país, vamos a adueñarnos de México, dentro de sus sueños e imaginaciones. ¿Quién era uno de los puntales en este descabellado o no tan descabellado proyecto? Bueno, pues al menos Mario Delgado estaba sumado en este proyecto de adueñarse políticamente de México a través de esta secta NXIVM. Sí, terrible, terrible. El solo pensar que personas desquiciadas con estas ideas evidentemente trastornadas pretendan hacerse con el poder político y económico de todo un país es algo que a mí me pone a temblar el solo pensar en eso. El solo pensar que eso existe y que hay gente que está dispuesta a vender su alma y a vender su individualidad y a vender su libertad para una cosa así, para un líder carismático de una secta que está dispuesto a cosas como esas, se me hace escalofriante. Don Carlitos, por favor. Sí, y coincido contigo y con Elías en este sentido. A ver, el cómo y el por qué y el para qué, ¿no?
esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque a nosotros suele hacérsenos extraño el que las sectas comiencen a acopar, como ya decíamos, a personas y personalidades de gran poder económico, casualmente, de gran poder político y de gran poder mediático. ¿Por qué? Bueno, para extenderse en primer lugar. En segundo lugar, a mí me parece que nos enfrentamos al mismo fenómeno genérico y general de las sectas. Para disminuir el número de creyentes católicos, vamos siendo muy claros, en México, recordemos que el último censo establece que el 97.7 millones de mexicanos pues son cristianos, equivalente al 77.7%. Y entonces estamos hablando de que hay ataques constantes de las sectas, y más si viene desde la política, y más si viene desde los medios, para difuminar las creencias religiosas. Mi teoría siempre ha sido la misma, y en esta coinciden muchos de mis maestros de antaño, que todo se trata de destruir a la religión católica, de erradicarla de las mentes de los mexicanos, que ese ha sido uno de los grandes obstáculos por los cuales pues, México no ha caído en las garras, digamos, totalmente de las fuerzas malignas. Y en ese sentido, pues esta secta, la NXIVM, pues estamos viendo que hizo su intento. Rainier pues ya está juzgado a cadena perpetua, pero nos queda la enseñanza de que tratan de difuminar la religión católica, de destruirla, de confundir a la gente para dominarla más fácilmente, porque la religión pues, es el pegamento de México, lo vuelvo a reiterar. Isaac Elías. Gracias, don Carlitos. Les comento a nuestra amable audiencia que Elías y un servidor tenemos la idea de que una serie de personajes políticos han tratado de hacer como una religión a la medida del Estado en México. Eso ha sucedido ya varias veces en la historia de México. Sucedió con esa secta que se derivó de un cisma de la Iglesia Católica que la hicieron llamar la Iglesia Católica Mexicana, que finalmente no funcionó en los tiempos del caudillo, que nos narra el libro de La sombra del caudillo. Se trató de hacer como una especie de religión de Estado, que era un catolicismo sometido a la voluntad del presidente de la República. Esto no funcionó porque, aunque sí hubo un sacerdote que se prestó a eso, no tenía realmente seguimiento por parte de la gente de a pie, no tuvo feligreses, no tuvo éxito, y esto se tuvo que hacer de lado. Pero varios políticos han tratado de hacer eso después de esto. Incluso en esta serie vamos a estar viendo varios de esos casos. Pero en fin, Elías, quisiera continuar con la historia de esta secta y comentar, por ejemplo, que en Estados Unidos, ahorita regresamos otra vez al caso de México, en Estados Unidos, este líder de la secta tuvo contacto con otra serie de personajes muy relevantes. Por ejemplo, hubo una visita del Dalai Lama a la sede de la secta, si no estoy equivocado. ¿Hay algo que nos pudieras comentar sobre eso? Sí, la estrategia de Keith Raniere era compararse literalmente con el Papa, con el Dalai Lama, y bueno, era su estrategia para generar simpatías y generar adeptos, ¿no? Y bueno, pues todo lo demás era en cascada. Todos los demás en México y en algunas otras partes del mundo, bueno, pues lo seguían precisamente por ese supuesto liderazgo que él tenía, ¿no? Yo me preguntaría de cuánto habrá sido la donación de Keith Raniere al Dalai Lama para poder tener una visita o una plática con él, ¿no? Todo era en base a dinero. En este tema
en este tema ya casi olvidado, casi perdido de Mario Delgado, Carlitos Slim lo toca muy bien, con el dedo en la llaga. ¿Cómo es que después de este escándalo, donde hay poder, dinero, sexo, drogas, Mario Delgado llega a ser presidente del partido político mexicano Morena? ¿Quién le abrió cancha? ¿Qué mano mece la cuna? ¿Quién es tan poderoso para decir, vas tú, ¿no? Y dejando a un auténtico izquierdista como Gibran Ramírez de lado, quien compitió democráticamente o de buena fe, no democráticamente, compitió de buena fe, queriendo ser presidente de Morena, y bueno, lo destituyen y queda Mario Delgado. O sea, qué mano tan poderosa, ¿no? Esto también viene a colación porque no nada más son las sectas infiltradas en el poder o queriendo llegar al poder. Carlitos se debe acordar muy bien de Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos, en algunos libros como Confidencias Peligrosas, o en sus libros de Rafael Loret de Mola, él llamaba la cofradía de la mano caída. Rafael Loret de Mola, y aquí estamos abriendo tema para otros programas, ¿no? Y bueno, la cofradía de la mano caída decía Rafael Loret de Mola que tú de los políticos podías hablar de su corrupción, podías hablar de sus orígenes, podías hablar de todo, menos de su sexualidad. Y él fue el que empezó a desmitificar a la cofradía de la mano caída. Después de esto, pues siguen las sectas, o sea, siguen las sectas queriéndose infiltrar realmente al poder, ¿no? Bueno, por ejemplo, Alejandro Betancourt Ledesma, bueno, pues ellos tienen muchísimo dinero, inclusive son dueños, con algunas otras personas, de una isla privada en el Pacífico mexicano. Y son dueños son socios o fueron socios de empresas tan reconocidas como esta revista Quién. Entonces, imagínate con ese poder económico, mediático y político, ¿será que siguen unidos y siendo solidarios con su excompañero en Nexium, Mario Delgado? Puede ser, es una posibilidad. Se comienza a agotar el tiempo. Yo quisiera introducir como dos temas para que pudiéramos hacer una revisión final. El primer tema es la caída de la secta, la caída en desgracia de la secta. Pero antes que eso, comentar que así como estás tú diciendo, Elías, a nivel nacional hubo empresarios de gran fortuna y hubo políticos importantes que estuvieron allí metidos. Yo quisiera mencionar que en Estados Unidos hubo muchísimos actores de Hollywood que estuvieron vinculados a la secta, y al menos uno de los principales empresarios a nivel mundial, que es Richard Branson, el dueño de Virgin, de la línea aérea y de muchas marcas que llevan la marca, el nombre Virgin, como Virgin Records, por ejemplo. Quisiera ir comentando estos dos últimos temas para poder sacar conclusiones. Don Carlitos, si quisieras tomar la palabra, por favor. Sí, definitivamente me regreso un paso a lo que comentaba Elías, al tema del grupo de la mano caída, un tema muy delicado, muy espinoso, y que para quienes nos dedicamos pues a escribir, a las letras, a la reflexión política, es un punto fuerte. ¿Por qué? Porque hay que recordar que de uno de esos grupos, del grupo de la mano caída, pues procede López Obrador, del grupo donde estaba con Carlos Pellicer, con Carlos Monsiváis y otros personajes de la política de tiempos del PRI, donde nada de lo que se movía en el país podía moverse si no le daban su anuencia en uno de estos grandes grupos. Es decir, el sexo y el poder juntos. Entonces no nos debe de extrañar la penetración de este tipo de
de sectas en la política, pues porque ya existía desde hace muchos años, muchas décadas, y siguen ostentando el poder estos individuos. Recordemos que en el equipo actual de López Obrador, pues hay muchas personas de estas tendencias. No vamos a citar nombres ni vamos a desviar la atención de lo que estamos tratando, pero ahí está el origen. Entonces, pues como dicen en mi rancho, no le busquemos chichis a las gallinas, ¿no? De ahí procede el poder, de ahí salió López Obrador, de ahí salió su jefe de prensa y muchas otras personas que detentan el poder en México. Entonces, pues no nos debe de extrañar cuál es la mano que mece la cuna de la perversión sexual y política y religiosa en México. Era su estrategia. Primero, la primera plática tenías que pagar $1,000 y era el primer filtro. Quien no podía pagarlo no podía pertenecer a NXIVM. El segundo tenía que pagar otro curso de $1,000, así hasta subir a 5,000, hasta subir a $10,000, y entonces iban teniendo ya una especie de distintivo de color de acuerdo al grado, no de cursos que fueran tomando, sino de acuerdo a lo que fueran pagando. Y bueno, ahí es donde grandes deportistas, los actores famosos de Hollywood, es como empiezan a llegar a esta secta de NXIVM, ¿no? Y es como llegan a México. Aquí la pregunta es, esta cofradía de la mano caída, estas sectas donde hay infiltrados, o no infiltrados, sino abiertamente políticos, ¿cuál es el objeto de su gobierno? ¿Llegar solamente a gobernar para ser poderosos sin una agenda de gobierno? ¿O será que por eso ahora estamos viendo como con esta diputada, Carlitos, esta diputada o diputado, María Clemente, que bueno, ya están pidiendo abiertamente una agenda trans, que los niños ya no definan su sexualidad, que se les pueda tratar como bisexuales desde los 5 o 7 años, cuando el espíritu de la ley es proteger a los que no se pueden proteger, ¿no? Lamentable el caso del senador Armenta, que él estaba a favor de defender la sexualidad de los niños, de los menores de edad. Y bueno, debido a las críticas de la comunidad lésbico-gay, pues se tuvo que desdecir el senador Armenta, prácticamente ofreció disculpas y dijo que bueno, pues esto era, que era progresista. ¿Será que para eso quieren el poder esta comunidad que empieza a llegar al poder a México? Eso es lo que no se habla, por temor precisamente a un rechazo social o a un rechazo de la comunidad lésbico-gay, que quién la encubre, quién la protege, quién maneja su agenda, ¿no? Y bueno, pues nos podemos topar con políticos que estuvieron en NXIVM o con políticos que abiertamente están o soterradamente manejando esta supuesta agenda de género. Gracias, Elías. Antes de terminar y de unas conclusiones finales, yo quisiera dirigir la mirada de nuestra amable audiencia al tema que toqué yo al principio. Decía, en la época de la Revolución Francesa había al menos una secta detrás. ¿A qué secta me estoy refiriendo? Ustedes averígüenlo por su cuenta, averigüen ustedes sobre qué fue la secta de los Illuminati de Baviera. Esa secta no es algo que no haya existido, es algo que existió, históricamente existió, los Illuminati de Baviera, y se comportaban como una secta también de dominación sexual, además de ser una secta religiosa y de ser una secta política. Entonces, los invito a que averigüen sobre eso. Después, el gobierno del Imperio Alemán lo prohibió, eso es un hecho, prohibieron esa secta, fue proscrita, sus integrantes fueron encarcelados, y la historia, entre comillas, oficial, o la historia de corriente principal, nos dice que la secta se extinguió. Los Illuminati de Baviera se supone que se extinguieron. Hay quienes piensan que no se extinguieron y que continuaron posteriormente, pero esa sería otra historia.
Don Carlitos, unas últimas reflexiones, por favor. Sí, estamos viendo a esta parte que están abordando magistralmente ustedes de la sexta Nexium, una invasión, digamos, de sectas a México. Particularmente, ya hablamos de varias, inclusive hay un capellán en Palacio Nacional de tendencias evangélicas. Estamos viendo la invasión de brujos de otras latitudes, de otras religiones satánicas. Estamos observando un ateísmo funcional de las personas, y todo esto lleva a una parte muy importante, que desde el foro político se impulsa a este tipo de, digamos, multireligiones para quitar lo que he dicho y reitero, quitarle la religión a las personas, quitarle el pegamento a esta nación y hacer lo que pretenden hacer en la agenda internacional, que México pues no sea México como tal, sino que sea un país del mundo donde ya no priven las normas morales y éticas, sino que sea funcional a los intereses globales mundiales. Eso es lo que están buscando al disolver la religiosidad de la población mexicana. Esa es mi conclusión. Gracias, don Carlitos. Elías, ¿alguna reflexión final? Efectivamente, toda esta invasión y todo este intento de despojo de la religiosidad, pero bueno, el factor mexicano, como yo le llamo, si tú quieres hacer un producto global, uno de los mercados que tienen que explorar es México, precisamente por la reacción del consumidor mexicano. Si tú quieres, en el caso de los vehículos, es el caso más obvio, ¿no? Con compradores y conductores exigentes con carreteras muy maltrechas. Y bueno, tiene que ver ese factor mexicano. En las encuestas de política, en las encuestas de comercialización, también tienen que ver el factor mexicano. No sabemos ni nosotros mismos cómo vamos a reaccionar. En el caso de todos estos experimentos sociales que funcionaron en Venezuela, que funcionaron en Colombia, que están intentando hacer en Perú, aquí en México, ese factor mexicano es indescriptible, es indefinible. Tenemos el ejemplo de la manifestación que convocaron hace 8 días en defensa de la Corte. Empezaron 4 personas, Resistencia Mexicana, Resiliencia Mexicana, valientemente eran 4, 6, 8, y a los 8 días asistieron miles de personas en la Ciudad de México y otras tantas asistimos en el resto del país, ¿no? Este factor mexicano no tiene, es indescriptible, es indefinible, inmensurable, no se puede medir. Y todavía queda algo extra que también pudiera ser una luz para equilibrar este asunto, la reacción formal de la Iglesia Católica Mexicana. Tenemos 2.450 municipios, hay 7.000 centros religiosos, parroquias, iglesias, capillas en todo el país. Pongamos el caso hipotético, que un domingo las homilías en 7.000 iglesias por 2 o 3 misas los domingos o rituales católicos los domingos, estaríamos hablando de 21.000 homilías, alrededor de 20.000 homilías, que imagina el caso dijeran, este gobierno no está funcionando, este gobierno no está viendo por los pobres, y un discurso anti-López Obradorista por parte de la Iglesia Católica, el lunes el país amanece convulsionado. Sí, Elías, muchísimas gracias. Así es, exactamente. Yo quisiera, nada más redondeando lo que ustedes han dicho,
traer a la memoria algo que en un momento dado dijo un político que originalmente estaba con ya saben quién y después se separó de él, que Porfirio Muñoz Ledo dijo: México no es Macuspana, México es un gran país. Y en este sentido yo quiero agregar, México es una de las 15 principales economías del mundo, y en ese sentido sí, como dijo don Carlitos Slim, se está tratando como de meter a México en una dinámica de un nuevo orden mundial, pudiéramos decirlo tal vez, con esas palabras, y eso implica quitar la unión, el cemento que nos une como cultura, como grupo cultural mexicano, que es precisamente la religión, así es. Entonces, en esta serie vamos a continuar analizando los diversos elementos sectarios que tratan de afectar esa situación específica del caso mexicano. Les agradezco muchísimo, Elías, don Carlitos, por su participación, General Pólvora, y los invito a todo nuestro amable auditorio para que nos acompañe en una próxima sesión de esta serie. Muchas gracias a todos.